Los hechos ocurren en un bar donde se puede beber mucho alcohol. Hoy se ha reunido aquí una multitud. Entre ellos, se podía ver a un profesor que interfería descaradamente en la diversión de los estudiantes. También había muchos estudiantes de primer año a los que no les importaba divertirse entre ellos. Y entre ellos estaba el protagonista de esta historia. Uno de los chicos de la mesa de al lado empezó a demostrar a sus amigos que le gustaba a alguien. Sus amigos intentaron averiguar los detalles, especialmente quién era esa persona, pero el chico solo intentaba defender su opinión. De que no iba a tener una cita a ciegas, el protagonista observaba el desarrollo de esta historia de amor de borrachos. Llena de omisiones y delirios, el chico miró la pantalla de su smartphone y vio que ya pasaban de las 8. Se sorprendió mucho de lo rápido que pasaba el tiempo, porque estaba seguro de que encontraría a su amigo por la noche, ya que se suponía que estaría por la zona. La conversación entre los amigos de la mesa de al lado continuó, y finalmente el chico confesó dónde se habían conocido. A Baek Han-bin le reprocharon que ni siquiera fuera a la pizzería y mucho menos a jugar. Entonces los chicos empezaron a hablar del juego, y luego invitaron a su amigo a dar un paseo con ellos. Recordaron que lo habían visto jugando en Challenger una vez. Los chicos siguieron preguntándole a su amigo cómo se había enamorado. Como resultado descubrieron que Baek Han-bin primero le fascinó la voz de la persona, y luego eso lo llevó a enamorarse. El chico estaba muy avergonzado. Al contarles esa revelación a sus amigos, estaba tan avergonzado que bajó la cabeza. Sus amigos pensaron que se había quedado dormido. El protagonista observaba la escena, y concluyó mentalmente que todo parecía muy raro. Un amigo se acercó a Shin-hago, y le preguntó si se iba a sentar en la mesa de los de primer año. El protagonista respondió que no tenía ganas de hacerlo. También le dijo a su amigo que, si piensa seguir con la reunión de hoy, puede hacerlo sin él. Shin-hago básicamente le sugirió que su amigo siguiera sirviéndole alcohol a su exigente profesor, y luego le pidió que se acordara de llamar a un taxi y enviarlo a casa. Estaba muy molesto por todo esto, y le molestaba aún más que su compañero se permitiera que le hablaran de esa manera. El chico se inclinaba a pensar que su amigo simplemente no tenía con quién hablar. Desde que se había reincorporado a la universidad, le volvió a hablar. Esta vez le preguntó al protagonista si iba a cumplir con su horario. Shin-hago respondió que lo intentaría. Y entonces su compañero le sugirió que fueran juntos a una clase de humanidades el miércoles, ya que quería refrescar la memoria. Respondió que primero revisaría su horario del miércoles, y luego añadió que no le importaría asistir a las clases. Incluso sacó su teléfono para mirar su horario, lo que alegró mucho a su amigo. Estaba pensando en qué pasaría si rechazaba a esta persona bruscamente y si lo dejaría en paz. En ese caso, esperaba que todos lo dejaran en paz, y finalmente estaría rodeado de silencio. Shin-hago se encontró pensando que escuchar declaraciones de amor de borrachos sería mejor que hablar del horario semanal con este tipo. Los de primer año de la mesa, de al lado, seguían hablando de sus aventuras. Baek Han-bin confesó que la persona que le gusta siempre lo llama Hippo, y se estaban riendo de algo, intentando averiguar por qué se reían, aunque estaba claro, después de haber bebido más de una botella de alcohol. Baek Han-bin les dijo a sus amigos que conocía a esa persona desde hacía 5 años y que se habían vuelto bastante cercanos, porque hablaban todos los días. En cuanto encendían sus ordenadores por la mañana, sus amigos pensaron que era mucho tiempo para conocerse. Lo único que no entendían era por qué su amigo les había ocultado a esa persona durante tanto tiempo. Como resultado, los de primer año se dieron cuenta de que habían emborrachado a su amigo demasiado, y que no sabía beber en absoluto. Baek Han-bin ya no controlaba sus palabras, y les dijo a sus amigos todo lo que pensaba, y finalmente quedó inconsciente. Sus amigos empezaron a despertarlo. Shin-hago observaba la situación. Lo que más recordaba era la mención del apodo. Hippo le pareció sospechoso e incluso extraño que este chico modesto pudiera reírse tanto y revelar abiertamente sus sentimientos a los demás. El protagonista tenía sus propias razones para ello. Si retrocedemos a los hechos de hace 5 años, fue entonces cuando se lanzó esta versión del juego, donde los participantes jugaban contra compañeros en línea. Shin-hago también intentó no perderse el inicio del juego. Como resultado, finalmente descubrió cómo completar el nivel, aproximadamente en el 8º intento, pero incluso después, su cerebro echaba humo porque estaba perdido en estos laberintos del juego, y las complejidades del juego. Intentó entender cómo su oponente lograba vencerlo, y no le vio la gracia a no poder encontrar una buena jugada. Como resultado, decidió simplemente abandonar el juego. En un momento dado, el protagonista se dio cuenta de que uno de los jugadores se había puesto de su lado, pero no entendía quién era esa persona y por qué lo hizo. Shin-hago llegó a la conclusión de que su imagen en el juego iba bien con su apodo Hippo. El protagonista respondió, decidiendo curarlo, y pidió un sanador para hacerlo.
Naturalmente, los mensajes de otros participantes empezaron a llover inmediatamente, informando a los jugadores que abandonaban el juego como resultado. Shinhago descubrió que todos los jugadores, excepto Hippo, habían abandonado el juego. Decidió que ya había terminado de estar ahí sentado. De repente, recibió una oferta del mismo tramposo para hacer equipo en este juego. Contra el resto de los jugadores, el protagonista se lo pensó un rato, y luego aceptó un día. Shinhago recibió un mensaje de Hippo, quejándose de la terrible comida de la cafetería. Cuando Shinhago le preguntó qué podía pedir que estuviera bueno, Hippo sugirió la opción sin jamón. El protagonista escuchó el consejo de su amigo, y se dirigía a la mesa para comer. Concluyó que tenía, literalmente, solo carbohidratos. En su plato, el chico estuvo de acuerdo con las conclusiones de Hippo, y sugirió que si añadía un poco de jamón al plato, mejoraría el sabor. Se sentó a la mesa con una cara muy decaída. Sus amigos se dieron cuenta de que el chico estaba pensando que, y entre 50 millones de personas, en este pequeño trozo de tierra, era una coincidencia que él y Hippo fueran a la misma escuela. Este desconocido familiar incluso iba al mismo bar que él. Por otro lado, estaba algo alarmado por el apodo Hippo. Aunque para ser más precisos, era simplemente inusual. Le resultaba extraño que el desconocido borracho del bar y Hippo, a quien conocía, tuvieran tanto en común. Habían estado enviándose mensajes y hablando dentro y fuera del juego desde que se hicieron amigos. Por supuesto, Shinhago creía en las coincidencias y sabía que la vida está llena de sorpresas, pero esto era una locura mientras pensaba en ello. Se dio cuenta de que ya se había comido la mitad de su comida. Terminó su comida alegrándose, al pensar que no tendría que comprar ninguno de los artículos básicos del día. Si nos adentramos en la historia del protagonista, empezó a aprender a bailar cuando tenía 7 años. Su madre poseía varios edificios grandes en un barrio hermoso, y también era dueña de una prestigiosa galería de arte. Su padre era un general condecorado. Shinhago también tenía un hermano mayor, y su familia era acomodada. Al protagonista siempre le fue bien en la escuela. A pesar de que sus padres eran ricos, durante su juventud, coleccionó muchos premios y medallas. Ninguno de ellos tenía que ver con la billetera de sus padres. Pasó innumerables noches entrenando, lo que dio sus frutos, y empezó a jugar videojuegos. Cuando tenía 19 años, no había jugado antes, porque sus compañeros iban a los cibercafés después de la escuela a jugar, y él tenía estrictamente prohibido visitar esos lugares por las normas de comportamiento familiares. Luego el protagonista fue a la universidad. Empezó a vivir en una residencia de estudiantes con su hermano, que ya estaba en su 3er año en la misma universidad por primera vez en 19 años. Sus estrictos padres perdieron todo el control sobre él. En este momento, consiguió su propio ordenador, que no tenía que compartir con su hermano. Su hermano a su vez le pidió que lo dejara en paz y no se metiera. El protagonista estaba feliz por esto. El hermano insistió en que Shinhago necesitaba comprar un portátil y expresó su confianza en que cambiaría de opinión y escucharía su opinión. El protagonista ya le había pedido a su hermano que lo dejara en paz. Este último vio que el chico solo miraba la pantalla y no hacía nada. Como resultado, le sugirió que al menos jugaran una partida primero, para entender cómo funciona este ordenador. El hermano decidió ayudar al protagonista a instalar una de esas versiones. En esa primera partida de su vida, conoció a Hippo. El chico se preguntó si la persona que vio podría ser el Hippo del juego. Si este fuera el caso, entonces el hombre debe haber sido muy amable con él, y lo consideraba un amigo cercano. Por otro lado, hablaban de todo tipo de cosas. Casi todas las mañanas, durante varios años, sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de su amigo, quien de nuevo comenzó a hacerle muchas preguntas sobre qué pensaba, por qué no respondía y si había comido. Shinhago respondió que acababa de volver del comedor. Su compañero de clase estaba sorprendido de que hubiera comido en la cafetería de la universidad, y le preguntó qué le parecía la comida de allí. De hecho, él había estado allí menos de 5 veces, así que respondió con generalidades. Entonces el compañero mencionó una clase optativa que el protagonista había tomado con él. El chico dijo que era la primera vez que se impartía, así que no había información al respecto. También preguntó si necesitaban una cámara, pero luego él mismo respondió a su pregunta, al añadir que el profesor de fotografía enseña todo el proceso. Sin esta última, Shinhago sugirió que si fuera necesaria, al menos habría un proyecto en grupo. Probablemente estaría incluido en el plan de estudios. Su compañero se alegró mentalmente de que no estaría solo en el grupo, y se sintió aliviado. Yumin se dio cuenta de que el protagonista había cambiado su horario para este propósito. En cualquier caso, estaba tan feliz por ello, que dejó de prestar atención cuando el otro chico se burló de él durante la conversación. Por otro lado, el chico sabía que el protagonista siempre había sido ese tipo de persona. Además, se podría decir que tenía una voz hermosa, párpados ligeramente caídos y una sonrisa radiante.
Su biografía hacía que incluso los profesores vinieran a hablar con él. Este chico siempre daba una gran primera impresión a la gente, y trataban de acercarse a él y hablarle primero el protagonista. También destacaba por su franqueza, podía usar fácilmente palabras duras para acusar a otros de vagos mientras trabajaba, y no perdía su encanto y su sonrisa radiante. Y sus compañeros al principio ni siquiera entendían lo que les decía, y cuando lo hacían, estaban listos para empezar una pelea. Para zanjar el asunto, desde que hizo un comentario sarcástico sobre los veteranos que insistían en tradiciones absurdas durante las fiestas, la gente tenía sentimientos encontrados sobre él. Sin embargo, a Santiago no le importaba. A menudo estaba inmerso en sus propios pensamientos profundos. Incluso, ahora el protagonista estaba pensando en sus cosas. Simplemente no podía recordar al chico que había visto y que creía era su amigo Hippo, por no hablar de su nombre y especialidad. Lo único que recordaba eran sus descuidadas, y extrañamente, enormes gafas y su pelo desordenado como una escoba. El protagonista no veía la posibilidad de verlo, y mucho menos de reconocerlo. En este gran campus, mientras tanto, otros estudiantes entraron al aula y hablaban de lo mucho que odiaban el chocolate con menta. Santiago los escuchó por casualidad, y luego notó que esos chicos discutían sobre el olor que desprende una persona. Después de comer chocolate con menta, en ese momento el protagonista pensó que probablemente había una oportunidad de encontrarse con Hippo. El chico del bar le respondió a su interlocutor que no le importaba para nada el olor a chocolate con menta. Baek Han-bin le anunció a su amigo que quería comer tarta de queso, y el amigo sugirió que fuera a una cafetería local. El chico respondió que la tarta de queso de allí era ácida, y que no le gustaba a su amigo. Preguntó si la tarta de queso no debería ser ácida. Baek Han-bin respondió que solo decía eso, porque nunca había probado una buena en ese momento. El protagonista recordó que a Hippo le gusta comer tartas de queso. Santiago recordó entonces cómo su compañero mencionó que comía tartas de queso incluso en lugar de su comida principal, y que no podía beber café muy a menudo. El protagonista decidió que tal vez ahora sería un buen momento para comprobar si se trataba de Hippo. Santiago notó que la piel del chico parecía más pálida sin la luz tenue, y el efecto del alcohol. También notó que sus ojos eran un poco rasgados, pero a la vez grandes y del color de un monolito. Lleva unas gafas grandes que le cubren casi toda la cara. El chico también tiene el pelo negro y espeso, que oculta todo su atractivo, concluyó el protagonista. Que el joven le recordaba a un zorro. Ahora estaba desconcertado, pensando si este chico podría ser el mismo. Mientras tanto, una profesora entró en el aula y se alegró al ver que muchos de los asientos estaban ocupados por estudiantes. Les recordó a los alumnos que mañana era el último día para elegir sus clases. La profesora anunció a los estudiantes que hoy era solo una clase de introducción. Continuó diciendo que cuanto más corta fuera la instrucción, mejor para ellos. Y luego explicó que sus clases optativas no serían difíciles, incluso para aquellos que nunca habían sostenido una cámara. La mujer dio un poco de contexto sobre la historia de la fotografía, y luego pasó a hablar de fotógrafos y temas filosóficos. La profesora decidió llamar a su curso a través del lente, y enfatizó que mantendría el curso al nivel de una optativa fácil. La profesora advirtió que la asistencia de los estudiantes debía ser de al menos el 20% de las clases, y que, para que ella pudiera evaluar el nivel de conocimiento, se les pediría hacer un examen parcial con un valor del 30%, y la profesora advirtió a los estudiantes que nadie se relajara. No iba a fijarse en los aspectos técnicos del trabajo. Quería evaluar a los estudiantes de fotografía más estrictamente que a los demás, y también anunció lo siguiente. Habló de los proyectos en grupo, que luego serían calificados con un 50%. El protagonista en este punto pensó en la explicación poco clara sobre la actividad fácil del proyecto en grupo, pero entonces la profesora aclaró la duda. Sobre el proyecto en grupo, dijo que los estudiantes le tomarían una foto a su compañero de grupo cada semana. Santiago pensó inmediatamente con resignación que tendría que tomarle una foto a su amigo. Durante todo el semestre, la profesora siguió hablando, y esta vez anunció que a los estudiantes se les darían temas diferentes, basados en lo que habían aprendido durante la semana, y en la última clase mostraría las mejores fotos de todas las entregadas. A toda la clase la profesora pidió a los estudiantes que recordaran que las fotos entregadas contarían como examen final. En total, los estudiantes tendrán que preparar 13 fotografías. La profesora dijo que los estudiantes podían usar tanto un teléfono como una cámara. Luego la profesora anunció que estaba prohibido hacer grupo con un estudiante de su misma especialidad, ya que la clase se centraba en fotografiar a desconocidos. Yumin cayó en una profunda desesperación. Claramente no esperaba algo así. El protagonista, a su vez, le preguntó a su amigo si esa era la única razón por la que le hizo tomar este curso, pero él simplemente respondió que estaba condenado al fracaso.
Shinjago le dijo a su amigo que no estaba condenado, sino que era un curso opcional. Yumin podía ver que su amigo intentaba animarlo, pero eso no lo consolaba. Además, se dio cuenta de que a su compañero, obviamente, no le importaban sus buenas notas. Por supuesto no quería ser grosero, pero como eran de primer año, todos sabían quién era Shinjago. También conocían su mal genio y su habilidad para hacer comentarios sarcásticos. Pero a nadie le disuadía esto, y los estudiantes querían ser sus amigos a toda costa. Esta circunstancia, por el contrario, alejaba al protagonista de la gente que desesperadamente quería hacerse su amiga. Mientras tanto, ellos dos eran los únicos en el aula que no habían encontrado pareja, al menos eso supuso Shinjago, y su amigo estuvo de acuerdo con él. Yumin estaba sorprendido de que la gente sentada junto a su amigo intentara hablarle, pero él ni siquiera miraba en su dirección, actuando como si fueran invisibles. También le deprimía que hablara de ello con tanta calma. Mientras tanto, la profesora preguntó a los estudiantes que aún no habían encontrado pareja de grupo, vio que había 2 estudiantes de fotografía libres, y descubrió que ambos eran de la misma especialidad, así que no podían hacer pareja. Yumin entonces le dijo a la profesora que él y su amigo también estaban libres, y ambos eran del departamento de danza. La profesora les pidió a los chicos que se emparejaran. Yumin murmuró por lo bajo que no deseaba para nada ser emparejado con el estudiante de fotografía, pero luego recordó que la profesora había dicho que juzgaría a sus estudiantes con más dureza. Yumin podía deducir por la mirada de los 2 estudiantes que no iba a sacar una buena nota. Mientras tanto, el protagonista le dijo a su amigo que haría equipo con el chico de las gafas. A Yumin no le importó. La profesora dijo que, si el compañero dejaba de estar disponible después del período de selección de clases, podían hablar con ella al respecto. También pidió a los estudiantes que se acercaran y se anotaran a sí mismos y a su pareja en el registro. Yumin estaba un poco sorprendido de que su amigo de repente tomara la iniciativa de trabajar con alguien, y más con un tipo tan solitario. Como resultado, los 2 se despidieron y quedaron en verse en la clase de danza. Los estudiantes fueron a cumplir la petición de la profesora. El protagonista le preguntó a su compañero si necesitaba un bolígrafo para apuntarse. Él tomó el bolígrafo en silencio y escribió rápidamente su información. Luego también se dio la vuelta en silencio y simplemente salió del aula. Shinjago alcanzó a Baek Han-bin y le preguntó en qué año estaba y cuándo había nacido. El chico respondió. Luego el protagonista enfatizó que tenían la misma edad, así que podían omitir las formalidades al comunicarse. Basándose en lo secas que eran las respuestas de la otra persona, Shinjago concluyó que estaba haciendo que el chico se sintiera incómodo. En su presencia no le gustó el hecho de que esta persona ignorara por completo cualquier regla de cortesía. Shinjago decidió preguntarle a su compañero qué le parecería intercambiar números de teléfono, citando el hecho de que se verían bastante a menudo ahora que trabajarían juntos. Baek Han-bin detuvo al protagonista en ese momento. Se preguntó si este chico alguna vez lo miraría a los ojos. Recitó secamente los dígitos de su número de teléfono de nuevo, sin siquiera mirar a la otra persona. Entonces el protagonista, con su típica manera sarcástica, le pidió que repitiera los números porque no había tenido tiempo de memorizarlos. Finalmente lograron intercambiar números de teléfono con calma, después de lo cual el protagonista le pidió a su interlocutor que le devolviera su bolígrafo. Luego acordaron reunirse la próxima semana, y ese fue el final de su comunicación. Shinjago ahora caminaba y pensaba que este era un buen comienzo para conocerse de verdad, especialmente porque IPO, a quien había conocido en línea, significaba mucho para él. Era una persona que el protagonista conoció, en un espacio donde la tarjeta de presentación de sus padres no significaba nada y donde la gente no se le acercaba, solo por su estatus, el patio de juegos. Por otro lado, era su foro anónimo personal, del que podía escapar en cualquier momento, sin ninguna obligación, e IPO a su vez, era la única persona a la que le podía expresar todo lo que tenía en mente. Hablando con franqueza al protagonista, le gustaba el mundo en línea. Allí no se esforzaba como siempre lo hacía. Al intentar ponerse la máscara de chico de oro, allí no tenía que decir quién era el protagonista. Ahora, razonaba que, aunque solo se habían comunicado en línea, y lo habían hecho durante 5 años, nunca pensó que llegarían a conocerse. El chico decidió mirar el perfil de este estudiante. Descubrió que Baek Han-bin era único en su especie. Esto le dio curiosidad. Además, estaba seguro de que IPO tampoco sabía nada de él. Sin embargo, sería extraño que alguien estuviera interesado en una persona con el ridículo apodo ABBGD123. Shinjago inició sesión en el Messenger para ver los mensajes de IPO, pero aún no le había respondido. Este era un comportamiento extraño de su parte. Luego analizó que en los 3 años de su comunicación en línea, a través de la correspondencia, no había aprendido mucho sobre él. El protagonista decidió que en cualquier caso,
todo tenía sentido, porque él fue el primero en poner un límite, e IPO respetó su decisión. Solo que ahora está pensando en cambiar sus principios, debido a los recientes acontecimientos. Shin Gago encontró un argumento para sí mismo, que si IPO es un cáncer recluido de aspecto sombrío, que esconde su cara con un flequillo desordenado, entonces él necesita dar un paso por su parte. Le envió un mensaje a IPO, y se preguntó cómo reaccionaría. Baek Hanbin también estaba confundido, ahora no entendía cómo podía haber dos de ellos. Le pareció que la persona que conoció hoy, su compañero de la electiva, tenía la misma voz que su ciberamigo, con quien hablaba a través de los auriculares. Le resultaba difícil creer que esto fuera verdad, pero no podía negarlo. Estaba muy impresionado de que de repente escuchara la voz de alguien que amaba. En la vida real, Baek Hanbin no sabía cómo podría hacer frente a toda la situación. Ahora estaba analizando que ni siquiera había sido capaz de decirle a Shin Gago su número de teléfono correctamente, y ni siquiera se había disculpado por su comportamiento, aunque por otro lado se dio cuenta de que le resultaba difícil contenerse, porque no estaba preparado para un encuentro tan repentino. Cuando Baek Hanbin se miró en el reflejo de su teléfono, se horrorizó al darse cuenta de lo ridículo que se veía. Ahora empezó a recordar el nombre real de su ciberamigo. Se dio cuenta de que había estado tan distraído por la voz del hombre que ni siquiera había recordado ningún otro detalle. Sobre él, Hanbin pensó que definitivamente era alto, lo que significaba que no tendría problemas para reconocerlo. La próxima vez, decidió preguntar su nombre. Durante el encuentro, apenas había guardado su dispositivo en el bolsillo, cuando le notificó un nuevo mensaje. Cogió su teléfono preguntándose qué le estaba pasando. Hoy resultó que su ciberamigo le estaba preguntando sobre su lugar de residencia, y lo hacía por pura curiosidad. Baek Hanbin dudó en responder. Recordó cómo el mismo hombre le había dicho que se metiera en sus asuntos, cuando una vez le hizo la misma pregunta. Estaba aún más confundido sobre por qué su amigo quería saberlo hoy. Como resultado, le dijo que se imaginara un lugar lejano. La respuesta fue: el lejano Seúl. Shin Gago estaba sentado en su dormitorio y escribiendo toda la información que tenía sobre su ciberamigo. Durante los 5 años que lo conocía, era muy poca. Concluyó Shin Gago que IPO probablemente vive en algún lugar de esta ciudad, y como Baek Hanbin va a la misma universidad que él, solo puede suponer que solo hay dos personas irritantemente parecidas que viven cerca una de la otra. Decide olvidarse del tema, pero aún así, algo le molestaba de toda la historia. El chico dejó de pensar en ello cuando su hermano entró en su habitación y le pidió que almorzara con él. Le preguntó a Shin Gago qué estaba haciendo, pero el protagonista no iba a abrirle su corazón a su hermano. Como resultado, respondió que solo estaba pensando en sus cosas. Estaban juntos en la cocina. El hermano le preguntó a Shin Gago qué era tan desconcertante. Como el hermano menor no respondió a esta pregunta, el hermano mayor empezó a hablar de la universidad. Le preguntó al protagonista en qué semestre estaba, y si tenía algún plan. Ahora Shin Gago intentaba averiguar qué le pasaba a su hermano. Decidió preguntarle directamente si su padre había llamado a su hermano. Sonrió y le dijo a Shin Gago que no se dejaba engañar. El protagonista le devolvió la sonrisa y dijo que era demasiado obvio, y luego le dijo a su hermano que su madre, que lo había enviado a clases de baile, solo porque a la esposa de un vendedor le gustaba el arte. Simplemente niega con la cabeza cuando ve a su propio hijo como bailarín, y todavía no puede creer que haya pasado. Shin Gago se dio cuenta de que lo único que quedaba era su padre, que quería enviarlo a una buena escuela de posgrado. Por esto, el chico concluyó que era su padre quien lo imaginaba como un estudiante de posgrado, no como un simple bailarín. ¿Qué es lo que es el hermano?, dijo en respuesta que sus padres realmente se preocupaban por él. Shin Gago respondió que él no creía que tuviera ningún derecho a hablar sobre el tema, y le pidió que no fingiera preocuparse por él, si no lo había hecho antes. El protagonista dijo que todo esto hacía la situación aún más incómoda de lo que ya era. Esto lo entristeció, y también lo dijo directamente. El silencio se apoderó de la mesa. Era más bien un silencio incómodo. Shin Gago decidió cambiar de tema y mencionó que su hermano tenía una cámara que no había usado porque era demasiado pesada. Le dijo a su hermano que la usaría este semestre. El hermano respondió que la cámara era muy cara. Shin Gago le recalcó a su pariente que podría ser un analfabeto tecnológico, pero no dejaría que la cosa se pudriera en un cajón. Shin Gago también sugirió que el hermano interrumpiera la cena y comieran por separado. De hecho, había tomado una decisión sobre la que ahora estaba reflexionando. Concluyó que ya no se molestaría en averiguar si su amigo virtual vivía en el vecindario, o incluso si estaba en la misma universidad que él. Incluso se preguntó cómo debería responder a los mensajes de IPO, y si debería hacerlo en absoluto. Shin Gago pensó que si IPO es Baek Hanbin en la vida real, entonces no es asunto suyo.
Baek Hanbin también estaba pensando en el hecho de que cuando su ciberamigo le preguntó sobre su lugar de residencia, él respondió que vivía en Seúl. El chico se encontraba cada vez más, pensando que estaba muy acostumbrado e incluso apegado a su amigo virtual. Esto era un fenómeno inusual para él. No era una persona sociable en absoluto. Había sido débil desde la infancia, desde que Baek Hanbin nació. Siempre estaba enfermo y hacía que su familia se preocupara. Como resultado, se mudaron a una casa cerca del hospital para poder buscar ayuda de inmediato. Cuando estaba en tercer grado, finalmente fue diagnosticado. Era una extraña enfermedad hereditaria que hacía que el chico se desmayara por casi cualquier cosa. Había días en que no podía sentir sus extremidades en absoluto. Sucedía que el chico de repente sentía náuseas y vomitaba por todo. Al mismo tiempo perdió la cuenta de los días que pasó temblando por todo el cuerpo. Debido a los efectos secundarios de los medicamentos fuertes, como resultado, las clases de educación física y los días deportivos, así como las evaluaciones regulares y los viajes escolares, le estaban prohibidos su única ocupación. El cuerda era la fotografía. Este pasatiempo le ayudó a aliviar la depresión, que se había arraigado en él después de una larga lucha con su enfermedad, cuando se trataba de los videojuegos. Era la única forma en que podía conectar con sus compañeros. Resultó que era bueno en ello, y ni siquiera podía responder. Le gustaran o no los videojuegos, este tipo de entretenimiento se le daba bien, pero si tenía que elegir, le gustaba más la fotografía que sentarse en el ordenador a completar el siguiente nivel del juego. Afortunadamente, en el instituto desarrolló lo que podría llamar amistades, a diferencia de la secundaria, donde se hacía hincapié en el sentido de comunidad entre sus compañeros. Por supuesto, esto no fue así desde el principio. Baek Hanbin se desmayó varias veces debido al estrés de estar en un entorno desconocido, y entre otros novatos que hacían todo lo posible por parecer a la moda, el chico se avergonzaba de su aspecto, lo que le llevó al aislamiento y a un especial sentimiento de inutilidad. Al principio le resultó muy difícil encajar en la sociedad. Su ya de por sí baja autoestima se hundía más cada día como la ropa mojada, pero en lo que respecta a la vida virtual, las cosas eran mucho más fáciles. Aquí a veces se sentía seguro, se peleaba con desconocidos y se insultaban. Allí se metía en disputas insignificantes por las victorias. En el mundo virtual, un clic podía decidir si una persona se convertía en amigo o no. El chico con el apodo ABVD123, a quien conoció por casualidad, se convirtió en la persona con la que se sentía más cómodo. Sabía que era un jugador novato, que nunca había jugado antes, le gustaba que no estuviera obsesionado con ganar o perder, y que no insultara en absoluto. A veces a Baek Hanbin le parecía que a este chico no le importaba el juego en sí. Después de morir al principio de la partida, podía sacrificar su vida para alertar a los demás jugadores de la presencia de enemigos, solo que siempre era demasiado pronto o demasiado tarde, lo que llevó al chico a concluir que era un completo principiante. Además, notó otras lagunas en la estrategia de juego de este chico. Por eso siempre tenía un nivel bajo, pero no importaba mucho, porque la gente en cualquier caso iba ganando experiencia con cada partida. Un día, cuando el chico perdió de nuevo, le envió un mensaje a Baek Hanbin pidiéndole que conectara sus auriculares. Ahora, Yumin le preguntó al protagonista cómo le iba con el chico con el que estaba haciendo un proyecto. Le recordó lo de la optativa, porque Shinjago no tenía prisa por responder. Entonces Yumin empezó a decirle a su amigo que su compañero parecía emocionado y no dejaba de preguntarle qué clase de persona era Shinjago, incluso le pareció divertido. El amigo no entendió la reacción de su amigo y como resultado, dijo que no hablaron de él. Yumin le contó al protagonista cómo su compañero le habló de un amigo suyo que acababa de volver a la universidad después de una larga ausencia. El chico incluso recalcó que actuaba como si fuera un guardia de seguridad o algo por el estilo todo el tiempo. Esta conversación irritó a Shinjago. Yumin pensó que su amigo estaba reaccionando de forma muy emocional, pero no dijo nada. Shinjago finalmente habló y le pidió a su amigo que los dejara a solas, sugiriendo que eran amigos con suficiente confianza. El protagonista cambió de tema para hablar de la conferencia introductoria, de otra materia que se había perdido. Yumin no entendía cómo su meticuloso amigo pudo faltar a una clase tan importante. Le preguntó a Shinjago si sabía que el profesor Giberish tenía un centro de arte donde se formaban estudiantes de posgrado y recibió una respuesta afirmativa. Yumin empezó a decirle que el profesor estaba organizando un espectáculo de danza allí y que probablemente elegiría a 1 o 2 estudiantes más, y por eso los estudiantes estaban como locos hablando de la noticia y deseando entrar en la selección. Yumin se preguntaba por qué su amigo era tan indiferente a la noticia. Al final, no pudo más. Y dijo que de todas formas no tenía de qué preocuparse, aludiendo a los contactos de su familia. Shinjago se tensó por esto. Yumin notó el cambio de humor de su amigo
y decidió decir que, aunque suene mal, el profesor siempre tiene a sus favoritos y los elige a ellos después. A Santiago le dolieron las palabras de su compañero de que de todas formas no tenía de qué preocuparse en principio, ni siquiera necesitaba preguntar qué quería decir con esas palabras. Los otros estudiantes se convirtieron en oyentes involuntarios de esta conversación, pero aún así querían saber si Santiago lucharía por el puesto. Llegaron a la conclusión de que el protagonista estaba fuera de juego. Santiago los maldijo mentalmente. No sabía si era por su especial origen, pero lo trataban como si fuera un gorrón estúpido y desconsiderado. El protagonista nunca pudo y nunca se acostumbraría a ello, aunque había sido así desde que empezó a bailar, y el chico se despertaba cada mañana con dolor por todo el cuerpo. Como todos los demás, tenía muchas uñas agrietadas y múltiples moratones. Se sentía mal porque no había recorrido todo ese camino solo por diversión. Y Baek Han-bin se despertó de un sueño que lo había atormentado durante muchos años para no tener esos sueños. Se cansaba a propósito, esperando que eso le ayudara a no tenerlos, solo que esto a su vez era perjudicial para su cuerpo. Esta vez el sueño fue más vívido, y parecía la realidad. El hombre que venía a él en sueños nunca había mostrado su rostro en los últimos meses. Ahora eso había cambiado. Baek Han-bin asumió que la culpa era de su imaginación. Estaba triste porque los viejos tiempos se habían ido. Baek Han-bin estaba tan aturdido por el sueño que cayó al suelo y se despertó. El chico maldijo una mañana tan mala, y luego se obligó a recomponerse y a ser una persona seria. Finalmente llegó el día en que los compañeros de la clase grupal se reunieron. Santiago le ofreció una bebida a Baek Han-bin. Este último estaba completamente absorto en sus pensamientos, por lo que no podía seguir la conversación. El protagonista dijo en voz alta que solo era la primera semana de clases, pero veía que los estudiantes de fotografía ya parecían terriblemente ocupados. Baek Han-bin respondió que en sus clases especializadas, los profesores suelen encargar trabajos desde las primeras conferencias, así que esto no es nada nuevo. Para él, volvió a pensar en por qué había pasado todo esto en su vida. No entendía por qué las voces de las dos personas eran tan similares. Ahora el chico supuso que tal vez su conciencia le estaba jugando una mala pasada, enviando la imagen de este hombre a sus sueños. Santiago se dio cuenta de que el chico estaba pensativo y decidió preguntarle si le gustaba la bebida. El chico respondió que le gustaba todo y que quería volver a probar la limonada de mandarina. El protagonista se sorprendió sinceramente de que hubiera un sitio tan agradable para sentarse y tomar algo decente cerca del campus Baek Han-bin. Se sentía muy incómodo, así que simplemente le dio las gracias al otro por la invitación. El protagonista estaba complacido de poder hacer feliz a este chico vergonzoso. Luego empezó a hablar de que si tenían que verse durante todo el semestre, probablemente deberían quedar y conocerse mejor para poder hacer bien los trabajos. El protagonista le preguntó a su interlocutor si había leído la tarea del grupo de esta semana. Baek Han-bin, por supuesto, conocía esa información porque siempre estaba revisando la web de la asignatura. Solo que al tener que responder, volvió a dudar por ser demasiado tímido. Entonces dijo que les habían encargado dar una primera impresión de su compañero. El protagonista sentía curiosidad por la primera impresión que había causado él. Baek Han-bin respondió sinceramente que fue buena. Santiago le confesó al fotógrafo que él también le había causado una fuerte impresión, a pesar de que fue grosero con él. Cuando el protagonista se enteró de que su interlocutor siempre tenía un descanso entre clases a esta hora, le propuso que se vieran aquí todas las semanas. En ese momento Santiago le preguntó al chico cómo había llegado y de dónde venía. Baek Han-bin respondió a las preguntas de su interlocutor, pero dio respuestas breves aunque claras. A él mismo no le gustaba este comportamiento, pero no podía controlarse. Sin embargo, el protagonista sugirió que viajar era un pasatiempo relajante para él. Baek Han-bin estuvo de acuerdo con el bailarín, aunque de nuevo dio una respuesta poco clara. Finalmente, miró un poco a su alrededor, y en su mente concluyó que el hombre de sus sueños era diferente a este hombre. Por un momento, Baek Han-bin se encontró pensando que había perdido la vergüenza, ya que estaba sentado ahí, sin pensar en nada. Santiago lo sacó de sus profundos pensamientos con otra afirmación. Le pidió a su compañero que mirara su horario para saber cuándo estaría libre, y también para ajustar un poco el suyo para compaginar sus estudios juntos. Baek Han-bin accedió al principio, pero luego dudó, recordó que quería saber el nombre de su compañero, y finalmente se decidió a preguntar. Baek Han-bin, con toda sinceridad, dijo que no sabía nada más del bailarín y que no había oído su nombre la última vez. El chico solo sospechaba lo grosero que había sonado, pero ya estaba hecho. El protagonista se presentó, y luego le preguntó al chico si no había guardado su número de teléfono. Baek Han-bin respondió que había guardado el número en la agenda, y simplemente lo había registrado como el chico bailarín. Santiago sonreía,
Pero por alguna razón, esa sonrisa le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Se encontró caminando por una playa de arena blanca, sintiendo el calor de los rayos del sol, y de repente un pequeño pero afilado trozo de cristal apareció de la nada y le atravesó la pierna. El protagonista, a su vez, añadió que su nombre no era difícil de recordar y le pidió a la otra persona que lo agregara a su agenda telefónica. Baek Han-bin tuvo que disculparse por lo sucedido y luego pensó en su primera impresión del chico que creía haber descifrado. ¿Qué hacer con la tarea de la semana? Y este estudiante, cuando un suspiro de alivio escapó de su boca, también pensó que aunque las voces de los dos eran similares como persona, este chico no se parecía en nada a su amable Y. Maravilloso amigo cibernético. AB, VG, D123. El protagonista estaba ahora en su dormitorio, revisando su mensajería, esperando un nuevo mensaje de su amigo virtual, Epo. No le había escrito en 2 días, lo cual era un comportamiento inusual en él, porque solían escribirse a diario. Shingago estaba preocupado por esto, y se preguntó qué estaba pasando exactamente por su cabeza, pero entonces recordó de nuevo lo que el chico del café dijo sobre su amigo cibernético, que era muy importante para él. Shingago encendió. El ordenador pensó que era inútil intentar convencerse a sí mismo de que este extraño chico no podía ser Hippo. El protagonista llegó a la conclusión de que lo que llenaba su cabeza no era para nada negación, sino resentimiento hacia un viejo amigo que ni siquiera podía reconocer su voz y mucho menos recordar su nombre. Sí, no podía evitar admitir que Epo había sido una alegría durante los últimos 5 años. Además, podía decirle con seguridad que había tenido un día difícil, ya que Shingago había visto repetidamente que su amigo virtual siempre intentaba hacerle sentir mejor, incluso si le cayera una bomba encima o cuando no podía dormir por el insomnio. Le envió su lista de reproducción con sonidos relajantes de lluvia, y el protagonista no pudo evitar admitir que Epo es la única persona a la que llamaría amigo, aunque nunca se habían conocido en persona. El chico se estaba cansando de todos estos pensamientos y entró de nuevo en la web de la escuela, pero tardaba muchísimo en cargar, porque los desarrolladores no podían arreglar el estúpido servidor, y él estaba enfadado por ello. Después de pensarlo unos días, decidió deshacerse del problema que le estaba molestando en todos los aspectos de su vida. Shingago llegó a la conclusión de que Yumin ya no necesitaba su ayuda, y pensó que cuando terminara la clase en grupo, con Baek Han-bin, todo volvería a la normalidad en su vida. Finalmente, el servidor de aprendizaje se reinició, y el chico vio una pregunta sobre si quería darse de baja de la siguiente clase de la asignatura optativa, a través del lente. Justo cuando estaba a punto de hacer clic en el botón que confirmaría su decisión, recibió un mensaje de que Hippo estaba en línea. Resultó que Baek Han-bin, quien usaba el apodo de Hippo, estaba muy acostumbrado a su amigo virtual, del que no sabía nada, y esto fue un golpe demasiado duro para él. Aunque al estar borracho lo contó todo a diestra y siniestra, el protagonista también razonó que, si Baek Han-bin es el Hippo que conoce, y son la misma persona, entonces podría causar problemas de comunicación más adelante. Shingago pensó que tal vez debería dejar de comunicarse con su amigo virtual ahora. El chico no entendía por qué Hippo no lo saludaba, cuando él siempre era el primero en escribir en cuanto se conectaba. Y para colmo, no se había conectado en 2 días, y ahora también guardaba silencio. Shingago se enfadó, y le escribió. Primero recibió una respuesta de inmediato, pero se enfadó aún más. El protagonista incluso se negó a usar los auriculares. Hippo se preguntó qué pasaba. Mientras tanto, Shingago intentaba convencerse de que los dos chicos no tenían nada que ver entre sí. También se preguntó por qué de repente se había vuelto tan mezquino, irritable y molesto por una sola conversación que escuchó en un bar. Se sentía mal de que su amigo cibernético fuera un debilucho deprimido que no reconocía su voz, así que se negó a encender el micrófono. Hippo asumió que su interlocutor estaba enfermo y le recomendó irse a la cama. El protagonista recordó una conversación con su compañero de clase sobre su compañero de grupo y su personalidad. Incluso se preguntó por qué había sucedido esto. El chico se dio cuenta de que Epo llevaba mucho tiempo escribiendo. Como resultado, le escribió un largo mensaje sobre la necesidad de cuidar la salud y no descuidar el bienestar. Al protagonista le alarmó especialmente que Hippo le pidiera que no acabara como él. Resultó que su amigo virtual no tenía la libertad de comunicarse con él, a diferencia de él, que podía decir cualquier cosa. Como resultado, el protagonista descubrió que su amigo cibernético sufría una enfermedad hereditaria. Shingago cogió apresuradamente los auriculares para continuar la conversación con su voz. En primer lugar, le preguntó cómo se sentía el propio Hippo. Empezó a preguntar cómo se sentía su compañero, ya que no podía hablar. Como resultado, el chico respondió que tenía tiempo y estaba casi bien, y empezó a preguntar a Hippo cómo se encontraba. El protagonista descubre que su amigo sufre una grave enfermedad que le atormentó de niño, pero que ahora todo estaba bajo control.
Singago se sorprendió mucho al saberlo, porque pensaba que 5 años era mucho tiempo para saber tal información, pero no la sabía, y ahora no podía quedarse callado. Tras saber algo tan personal de Hippo, por primera vez en 5 años, se dio cuenta de que su amigo estaba desesperadamente esperando su respuesta, y tenía que decirle algo, pero no tenía ni idea de qué decir. En ese momento, Hippo le pidió a su amigo que no lo eliminara de su lista de amigos solo por estar enfermo, y Singago lo llamó idiota, que piensa en las cosas más estúpidas de la vida. Empezó a preguntar cuánto tiempo llevaba enfermo, y ahora sabía por qué Hippo no se había alistado en el ejército. El chico intentó tranquilizar al protagonista, diciendo que ahora gozaba de perfecta salud y que iba al médico con regularidad. Singago le pidió a cambio que mantuviera un estilo de vida saludable y se cuidara. El protagonista, a su vez, regañó a su amigo por romper su rutina y quedarse conectado a menudo por la noche, jugando en lugar de dormir. También le echó en cara la carga de trabajo extra que se le había añadido. Desde el inicio del semestre, como resultado, Hippo prometió seguir todas las recomendaciones de su amigo. El protagonista estaba ahora confundido y no sabía qué era verdad y qué era falso. Por otro lado, se dio cuenta de que el chico al otro lado de la pantalla no tenía motivos para mentirle. Singago le pidió que le recordara cuál era su especialidad, y descubrió que su amigo Hippo era fotógrafo. Era obvio que Hippo y Baek Han-bin eran la misma persona, incluso para el protagonista. Todo era extremadamente confuso. Todo indicaba que sus conclusiones eran correctas, pero lo que más le confundía era la discrepancia entre estas personas en la vida real. Hippo le preguntó a su amigo por qué había dejado de hablar tan de repente, y luego le preguntó por su especialización. Singago comenzó a analizar toda la información que había recibido, y ahora estaba interesado en entender lo importante que era para él. El protagonista respondió a la pregunta con la palabra secreto. Hippo dijo que eso no era justo. El protagonista pensó entonces que había 2 resultados posibles. En el primer caso, Baek Han-bin se daría cuenta de que se está comunicando con la misma persona en Internet, y en la realidad, y pondría fin a la comunicación él mismo. Y en el segundo caso, mantendrá la amistad si de verdad tiene algún valor. Al protagonista no le gustaba ninguna de las 2 opciones, no quería que su conexión con Hippo se interrumpiera, además podía considerar valiosa la relación con esta persona. Por otro lado, estaba llegando a la conclusión de que la relación tenía que terminar de forma forzosa. El protagonista decidió tomar el control de la situación. Al día siguiente, Baek Han-bin se sentó en su aula y tomó una decisión. No sabía si sería correcto escribirle a su amigo antes de las 9:00. Sus dudas se avivaron por el hecho de que su amigo cibernético había estado actuando, y muy extraño últimamente, y no sabía si preocuparse o estar agradecido. Planeaba olvidarlo y cortar toda comunicación, pero la extrañeza de su comportamiento le hizo posponer su decisión, especialmente después de que empezara a preguntarle dónde vivía. Habría sido más fácil para Baek Han-bin si su amigo hubiera sido el primero en dejarlo en paz, sin siquiera darse cuenta. Dijo estas palabras en voz alta, cuando le preguntaron quién debía dejarlo en paz inmediatamente. Concluyó que iba a tener un día difícil. Baek Han-bin deseó que todo fuera un sueño, pero los gritos de su madre por la mañana y el viaje en metro parecían demasiado reales. Singago interrumpió sus pensamientos y le preguntó al fotógrafo si el asiento a su lado estaba ocupado. Baek Han-bin no esperaba este encuentro, así que no supo qué decir de inmediato. Luego empezó a confundirse sobre si el asiento estaba ocupado o no, y lo dijo todo en voz alta. El protagonista decidió averiguar si podía sentarse a su lado, y finalmente se sentó donde quería. Singago escuchó al fotógrafo preguntar si había estado aquí la semana pasada, y el protagonista respondió que había añadido este curso en el último momento. También le preguntó al chico si las clases eran buenas, y cuando escuchó que eran terribles, se rió. Baek Han-bin pensó de nuevo que cuanto más hablaba, menos similitudes podía ver entre esa persona y su amigo de Internet. En su mente, eran personas diferentes y muy distintas entre sí. Mientras tanto, el protagonista se dio cuenta de que había olvidado comprar un libro de texto para el curso. Por otro lado, Baek Han-bin parecía estar engañándose a sí mismo, y él mismo lo reconoció, porque sus voces eran idénticas, y no podía negarlo. Ya se había arrepentido 100 veces de conocer a esta persona y de tomar esta clase optativa. Un poco más tarde, el compañero de clase de Baek Han-bin descubrió que su amigo estaba tomando 3 de las mismas clases optativas que el protagonista, y se sorprendió mucho por esta coincidencia. Baek Han-bin también estaba sorprendido, pero no podía evitarlo. Sabía que algo andaba mal en la situación. Su amigo le sugirió que lo viera simplemente como hacer un nuevo amigo. Baek Han-bin podía escuchar al bailarín en paz, pero siempre sentía como si alguien estuviera procurando molestarlo, y era una sensación extrañamente desagradable.
Continuó analizando la situación, y llegó a la conclusión de que Singago estaba siendo más amable con él por alguna razón. Baek Han-bin finalmente comenzó a analizar las palabras de su amigo, y ahora empezó a preguntarle ¿qué ganaría conociendo al bailarín? El otro hombre respondió que todos conocían a ese chico porque nació en una familia muy rica. No tenía dudas de que Baek Han-bin se llevaría bien con él, dado que habían ido a un café la semana pasada. El fotógrafo se preguntó ¿de dónde había salido esa información? El chico bromeó y nunca admitió cómo sabía de la reunión. Luego se rindió y le dijo a Baek Han-bin que su compañero de clase le había preguntado sobre la reunión. De esta manera, el chico se enteró de que su compañero de clase los había visto a los dos con el bailarín en el café, y le preguntó cómo se conocían. Baek Han-bin frunció el ceño mientras pensaba en lo que estaba pasando. No quería escuchar lo que decían sus compañeros. La otra persona detuvo a Baek Han-bin, recordándole que su padre era un general. Baek Han-bin no lo vio como algo importante. Entonces, su interlocutor le explicó que un general en el ejército es igual a un dios, que puede mover una montaña de izquierda a derecha. Estaba sorprendido de que su amigo no supiera nada de esto, aunque entendía que no lo sabía. Porque no había servido en el ejército, Baek Han-bin decidió aclarar el asunto de una vez por todas. Le recordó a su amigo que técnicamente estaba eximido del servicio, y le pidió que lo recordara. Entonces el chico dijo que su compañero de clase estaba más bien interesado en la madre del bailarín, por lo que le interesaba cualquier movimiento y contacto del protagonista. Luego añadió que la madre de Singago tiene una galería entera. Fue una gran noticia para Baek Han-bin, y lo que acababa de enterarse, su amigo comenzó a describir los beneficios de su amistad con Singago, y le recordó que no debía olvidar que de todos modos tenía un futuro por delante, y que la familia de su nuevo amigo estaba estrechamente relacionada con la industria del arte. Baek Han-bin respondió que eso no le importaba. También admitió que había algo en el bailarín que le molestaba, además de su voz. Al momento siguiente, el mismo bailarín se les acercó. La conversación comenzó con Yumin diciendo que estaba terminando de escribir y que pronto estaría con ellos. Los dos chicos que hablaban ahora querían saber si Singago había escuchado su conversación. El protagonista pidió permiso para sentarse a su lado, y Baek Han-bin asintió silenciosamente con la cabeza. De hecho, Singago escuchó toda la conversación, reconoció que Baek Han-bin tenía toda la razón para dudar de él, porque todo era verdad. Había cambiado su horario en los últimos días, ajustándolo al horario que vio en el café la última vez. El protagonista estaba dispuesto a esforzarse al máximo en sus estudios, e incluso ir a actividades extracurriculares todos los días. Creía que esta era la única manera de compensar los 5 años de amistad que habían pasado sin mucha consideración por su parte. Le molestaba que alguien estuviera preguntando por él y por Baek Han-bin. Tampoco le gustaba que ese chico hablara de su origen tan abiertamente, e incluso le aconsejara a su amigo que se acercara a él a través de su madre. Como resultado, Singago le preguntó a Baek Han-bin si estaba libre después de esta clase, y escuchó una respuesta afirmativa. Entonces el chico sugirió que terminaran la tarea de la semana hoy. Luego añadió que había traído una cámara para hacerla. Hoy, su compañero de proyecto permaneció en silencio. El protagonista miró a este chico y recordó cómo dijo que no estaba interesado en el origen de Singago, y que desconfiaba de él excepto por su voz. Resultó que la única razón por la que el protagonista no se enojó fue por esa única frase. Antes de eso, Singago consideraba a este chico tan estúpido que ni siquiera podía reconocer la voz que había escuchado durante 5 años. Al final resultó que el hombre no era tan despistado como pensó al principio. Mientras tanto, la profesora entró al aula y saludó a los estudiantes. Luego les preguntó si habían almorzado bien. Cuando la profesora escuchó las respuestas afirmativas, comenzó a pasar lista en su curso. La optativa a través del lente tenía varias reglas. Para empezar, los estudiantes no podían hacer pareja con alguien de su misma carrera. Los estudiantes también debían asistir a las clases introductorias y preparar tareas semanales. En total, tenían que tomar 13 fotografías finales. Una de las reglas era que las fotos no debían mostrarse a sus compañeros hasta el final del curso. Los chicos se reunieron para preparar su trabajo. Decidieron discutir cómo iba su trabajo. El protagonista le pidió a su compañero que recordara que era la primera vez que tomaba fotos de alguien usando una cámara. Singago invitó a su amigo a almorzar juntos después de clase. Baek Han-bin respondió que realmente no quería hacerlo. Singago preguntó sin modestia si era porque simplemente no quería pasar tiempo juntos. Como alternativa, sugirió que simplemente no le agradaba Baek Han-bin. En general, el chico respondió que era solo por falta de hambre. El protagonista dudó de la veracidad de esas palabras. Baek Han-bin imaginó mentalmente lo patético que se veía ahora, que por otro lado, se dio cuenta de que si lo veían a menudo con esa persona,
se sentiría aún más avergonzado. Shingago, en ese momento, estaba muy molesto por todo lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que era posible ser tímido en la vida, pero por otro lado pensó que si alguien te habla con respeto, la otra persona debería al menos mirarte a los ojos. Por alguna razón, el protagonista estaba seguro de que Eppo habría hecho exactamente eso. Shingago se dio cuenta de que se había contenido repetidamente en presencia de este chico, y que fue el primero en iniciar una conversación, e incluso sonrió primero como un idiota desesperado. Además, él había pasado 2 horas de su tiempo, deleitándose con el hecho de que esta persona pudiera reconocer su voz. El protagonista no podía estar equivocado, y eso le molestaba. Como resultado le preguntó a su compañero si le hacía esto a todo el mundo, ignorar a la persona desde el primer día de conocerse. Shingago sugirió que Baek Han-bin estaba protestando de esta manera, porque no quería hacer un proyecto conjunto con él. El protagonista le dijo al chico que si estaba tan incómodo trabajando con él, podía simplemente ir a hablar con la profesora y dejar de ser tan grosero con él. Shingago le reprochó a Baek Han-bin por no mirarlo a los ojos y por detener todos sus intentos de hacer amistad. El protagonista también admitió que había escuchado a él y a su compañero de clase hablar sobre su familia. La última frase asustó al chico y le preguntó al protagonista si había escuchado toda la conversación. Shingago dijo en respuesta que esa no era la clase de frase que esperaba escuchar de él. Baek Han-bin se apresuró a disculparse y añadió que lo sentía de verdad. El protagonista en este punto estaba mentalmente maravillado por lo absurdo de la situación. Dado que él y la persona con el apodo ABBJD 123 eran la misma persona, resultó que apenas en la mañana, él le había rogado que le dijera qué había desayunado para poder desayunar lo mismo. Y ahora por alguna razón, parecía como si le diera asco la idea de tener que comer con él. En la vida real, Baek Han-bin continuó disculpándose con su interlocutor y lamentó lo sucedido. Le enfatizó al protagonista que él y su amigo no querían discutirlo a sus espaldas. Shingago, en ese momento, pensó que si esta persona se disculpaba de nuevo, lo olvidaría todo. Estaba dispuesto a perdonar los cientos de veces que este chico lo había ignorado tan descaradamente. Pero Baek Han-bin intentó justificar a su amigo y dijo algo sobre su falta de voluntad para lavarse las manos. Entonces, el protagonista dijo que, ya que estaban teniendo una conversación sincera, quería preguntarle algo. Shingago intentó averiguar de la otra persona sobre su voz, que no le alarmó. Recordó una conversación que tuvo con un compañero y le preguntó qué había querido decir. El protagonista supuso que su voz era incluso peor que la presencia de su influyente familia, y por eso no podía soportar su presencia. Shingago enfatizó que no le importaría llamar a sus compañeros ahora mismo e intercambiar lugares en los proyectos. En cuanto a la profesora, le pidió que no se preocupara porque podría decirle que simplemente no tuvieron tiempo para reunirse debido a sus horarios. Baek Han-bin detuvo al otro hombre, diciendo que estaba completamente equivocado. Comenzó a explicar que toda la situación era bastante estúpida y súper patética. El protagonista respondió que no le importaba escuchar su estúpida y patética excusa. Baek Han-bin no se decidía a hablar, pero entonces finalmente le confesó a Shingago que tenía la misma voz que la de alguien que le importaba. Baek Han-bin dijo honestamente que eso lo estaba estresando. El protagonista, finalmente, se dio cuenta por qué el chico lo había estado tratando de una manera tan extraña todo este tiempo. Resultó que la mirada fría y la voz indiferente de Baek Han-bin le hicieron pensar que se estaba distanciando de él, y simplemente no podía ocultar sus emociones. El protagonista se sentía extraño, y le parecía que no sería capaz de mantener una expresión tranquila. En realidad temía que si le mostraba sus emociones a Baek Han-bin, ahora su amistad terminaría para siempre. Shingago le preguntó al chico si entendía que estaba haciendo un escándalo, porque sonaba como alguien de quien era muy amigo. El chico negó inmediatamente haber hecho ruido. El protagonista se mantuvo firme. Shingago entonces le preguntó a la otra persona cuánto se parecían. Se refirió al hecho de que Baek Han-bin tenía miedo incluso de mirarlo a los ojos cuando hablaba con él, y ahora esperaba que respondiera a su comentario. Baek Han-bin estaba confundido al principio, y luego dijo que la voz de su amigo era un poco ronca. Shingago le siguió el juego y preguntó qué tan ronca era la voz. Baek Han-bin se echó a reír, y finalmente dijo incoherentemente que tuvo la misma reacción cuando se enteró por primera vez. El protagonista no estaba de humor para bromas, y miró al chico a los ojos, y le pidió permiso para preguntarle una última vez. Shingago le preguntó directamente si su voz sonaba como la de alguien que era muy querido para él. Baek Han-bin asintió con la cabeza en señal de aprobación. El protagonista se alegró de que finalmente había obtenido la respuesta que quería. Luego le ofreció su ayuda al fotógrafo,
Le preguntó si de verdad quería darle consejos para citas. Baek Han-bin no entendía en absoluto qué cambio repentino había ocurrido en este hombre. Todo le parecía muy sospechoso. Mientras tanto, el protagonista razonó que su interlocutor todavía tenía una razón para ser tan cauteloso con él. A su vez, no le gustaban ambos resultados posibles, así que decidió ser solo un amigo que crearía un final diferente para la historia, y para que ese final fuera posible, el primer paso era encontrar un terreno común con Baek Han-bin en la vida real. El protagonista se dio cuenta de que probablemente sería más fácil cultivar una planta y empezar un diálogo con ella que hacerse amigo de este chico. Shingago le respondió al interlocutor que no lo hacía exigirle nada. También enfatizó que podía ver cómo el hombre reaccionaba a él a través de su voz, y sugirió que realmente debía importarle esta persona. El protagonista enfatizó que podía dar buenos consejos, y que se podía contar con él en general. Cuando Baek Han-bin le gritó indignado por algo, el joven estaba sorprendido de que sus cuerdas vocales fueran tan fuertes. El protagonista vio lo nervioso que estaba el otro, y decidió que era mejor no molestarlo. Shingago decidió tranquilizar a Baek Han-bin, diciendo que podía guardar secretos. El protagonista también le pidió al chico que confiara en él, al menos un poco. Shingago pensó que si podía acercarse a Baek Han-bin, podría ayudarlo a descubrir lo que sentía por una persona que ni siquiera había conocido. Por otro lado, el protagonista ahora se pregunta por qué está buscando el lugar que el objeto llamado BVGD123 ocupa para esta persona. Además, dado que solo era un amigo con el que podía hablar de todo y no tenía que preocuparse de que nadie se enterara, Eppo también era una persona con la que podía sincerarse, bromear e incluso permitirse hacer alguna tontería. Baek Han-bin le preguntó a Shingago quién se creía que era para decir tal cosa. El fotógrafo luego le preguntó al chico por qué de repente ayudaría a alguien como él. Tampoco sabía si podía confiar en esta persona, lo cual también dijo en voz alta, pero Shingago tenía su propio plan, donde iba a ocupar en la vida real el mismo lugar que ocupaba como su amigo virtual. El protagonista iba a esperar este momento y luego sacar a su ciberamigo del juego. Quería empezar a deshacerse de los rastros de este hacker de inmediato y al final desaparecer por completo del espacio virtual como si nunca hubiera existido allí. Estaba decidido a esperar el momento en que este chico llorara por la inutilidad de las amistades en línea. Entonces se convertiría en un buen amigo para Baek Han-bin, que lo consolaría. Igual que en los días en que veían la misma película y tomaban una copa juntos, Shingago se consideraba a sí mismo como un ser sin nombre y sin rostro en línea que seguía siendo una parte de sí mismo. Aún así, se inclinaba a pensar que no debería ser tan difícil conquistar lo que ya era suyo. El protagonista decidió que sería solo una pequeña mentira para lograr un buen objetivo. Ahora ha dado el primer paso para bajar la guardia del chico y mostrarle que está de su lado. Baek Han-bin no podía creer que Shingago de repente quisiera convertirse no solo en su compañero de estudio, sino también en un amigo de confianza. Incluso volvió a preguntar, para asegurarse de que había entendido lo que Shingago había dicho. Shingago confirmó sus intenciones y comentó que Baek Han-bin tenía un puñetazo fuerte. El chico respondió que eso no importaba en absoluto, y luego enfatizó que simplemente no tiene ningún sentido. El protagonista aclaró qué era exactamente lo que no tenía sentido. Baek Han-bin estaba pensando en algo propio. Solía sentirse completamente solo y no había nadie a su alrededor para hablar con él de nada. Por eso a menudo vivía su vida en Internet, para distraerse y obtener información interesante de ella. Ahora, de repente, este bailarín ha aparecido en su vida y está tratando de alterar su pacífica rutina. Las cosas eran aún peores, porque esta persona estaba tratando de reemplazar a alguien que le importaba en la realidad. Baek Han-bin estaba muy perturbado por este momento. Sabía que la realidad a menudo apestaba, pero la vida acababa de cruzar la línea justo delante de él. Shingago le preguntó a su interlocutor qué quería decir con que nada de esto tenía sentido. Baek Han-bin, en este punto, se preguntaba cómo podía confiar en este hombre. Baek Han-bin finalmente le dijo al protagonista que con todas las ausencias que se había tomado, llevaba 5 años estudiando en la escuela. Durante estos años, nunca había estado en el mismo grupo que los de danza, y mucho menos asistido a las mismas clases con ellos, lo que también le dijo al interlocutor. El chico también señaló que aparte de eso nunca lo había visto en el campus y ni siquiera había oído su nombre durante el pase de lista. Luego resumió que intentaba decir que generalmente es muy difícil conocer gente de otras carreras, por supuesto. Baek Han-bin no descartaba la posibilidad de asistir a una clase optativa y trabajar en un proyecto de grupo, pero la coincidencia en 3 optativas le resultaba seriamente inquietante. Se lo dijo abiertamente a Shingago. Enfatizó que nunca había tenido una situación así, ni siquiera con sus compañeros de clase.
Shin-hago comentó que estaba feliz de ver una cara conocida entre el público, y que probablemente solo él estaba feliz. Baek Han-bin respondió pidiéndole que no cambiara de tema. El chico le recordó al protagonista que había pasado mucho tiempo estudiando su horario en la cafetería. Shin-hago entonces le preguntó al otro hombre qué intentaba decirle y si estaba insinuando que había cambiado su horario para adaptarlo al suyo. El protagonista comenzó a explicar convincentemente a qué se estaba limitando y dónde intentaba esforzarse, e incluso estaba dispuesto a sacrificar otras cosas. Shin-hago entonces le preguntó a Baek Han-bin si todavía pensaba que había personalizado su horario para adaptarlo al suyo. Baek Han-bin tuvo que admitir que probablemente fue solo un accidente, pero todavía tenía otras preguntas. Le recordó al protagonista que nunca se habían cruzado antes, pero ahora por alguna razón se cruzaban a cada paso. El chico también notó que a Shin-hago le complacía ver que no creía sus palabras. Baek Han-bin admitió sinceramente al interlocutor que no entendía por qué era tan insistente con él y por qué le importaba quién le gustaba y con quién era amigo. El chico le dijo a Shin-hago que sabía de qué tipo de familia provenía, así que este punto también le preocupa, porque definitivamente no tiene sentido meterse con alguien como él. Después de que Baek Han-bin dijo todo esto, se dio cuenta de que sus palabras fueron demasiado duras, y Shin-hago se rió en respuesta, y dijo que era la primera vez que conocía a alguien que se pareciera tanto a él, así que se acercó más. El protagonista entonces le confesó que siempre había pensado que era una persona sombría y desagradable, pero luego admitió que estaba equivocado, y señaló que había llegado a la conclusión de que la culpa era de su voz y que la razón de su actitud hacia él estaba justificada. Shin-hago le preguntó a Baek Han-bin qué podía hacer para ganarse su confianza. El chico dio una respuesta rotundamente negativa y añadió que nunca confiaría en él. El protagonista respondió que haría cualquier cosa. Baek Han-bin dijo que eso era ridículo por decirlo menos. Shin-hago reiteró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa dentro de lo razonable. Por supuesto, Baek Han-bin solo lo miró en silencio.